Sí, ahora sí estamos perfectos. Estamos acá. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas ¿Cómo tardes. estás, Violeta? Un gusto Bienvenido a este saludarte. live número 45. ¿Qué tal? Muchísimas ¿Cómo gracias estás? por invitarme a este cierre de tu reto 45. Saludos a nuestros hermanos de Perú, desde México. Les mando un abrazo y todo y sobre todo mis mejores deseos para que la situación política hoy se mejore y haya los menos afectados posibles. Gracias, gracias. Definitivamente, Adrián. Sí, como te estaba comentando previo al live, bueno, estamos pasando por una situación complicada a nivel político, y bueno, sumado a esto, ¿no? El tema social, el tema sanitario, el tema de la pandemia. Sin embargo, creo yo, Adrián, que acá justamente lo que debemos rescatar y sacar de todo este contexto en el que estamos es que podamos nosotros ir capacitándonos constantemente, ¿no? Siempre Correcto. ir buscando esa mejora continua para justamente Sí. poder ir en prevención de estas situaciones que se vienen generando y que en varios países, en muchos de los países suceden, ¿no? Entonces, considero que es uno de los factores, es la educación, ¿no? Que nosotros nos preparemos, cambiemos ese chip, esa mentalidad de repente de querer que el Estado, que la situación y todo nos resuelva. Sí, Entonces, yo coincido contigo. No, uh-huh. es importante comprender que nuestro principal activo es nuestra mente. Y si la adormecemos, si la anestesiamos, si nos dejamos llevar por la violencia, si nos dejamos llevar por la ansiedad que pueden generar situaciones como la pandemia, como situaciones políticas de este estilo, perdemos de vista los objetivos y perdemos de vista el desarrollo no solamente personal, sino de nuestra propia comunidad. Exacto, es muy importante lo que acabas de decir, Adrián. Bueno, antes Adrián, permíteme preguntarte, ¿me escuchas bien? ¿Se escucha todo bien la Yo te transmisión? escucho perfecto, sí, yo te escucho bastante ¿Sí? bien. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Quiero saludar, Adrián, un momentito a Nancy, las personas que se encuentran acá. Gracias amigos por estar en esta transmisión. Bueno, Adrián, tú que eres nuestro hermano mexicano, te agradezco de corazón por haber aceptado esta invitación en este día número 45 del reto. Te cuento, pues, Adrián, que estuve haciendo, pues, un reto de los 45 días en el que definitivamente fueron días maravillosos, fueron días también en los que tuve altas y bajas, como todos los días, ¿no? Somos nosotros como coach, no necesariamente porque seamos coach o porque estemos en todo este proceso, estamos ajenos, para nada. Nosotros también somos de carne y hueso y tenemos situaciones que pasamos, pero sin embargo hay algo muy importante que yo considero, Adrián, que uno es la actitud y el otro es la autodisciplina, ¿no? Que es el tema el cual vamos a tocar en esta tarde, y por eso te invité. Gracias por todo, por aceptar este momento, y yo sé que tú definitivamente tienes un conocimiento muy amplio respecto a este tema, lo vienes trabajando. Pero antes de eso, Adrián, cuéntanos un poquito más de ti, para las personas que están en esta transmisión y que van a ver. Cuéntanos un poquito en qué te desempeñas y todo lo que vienes haciendo. Pues gracias a ti, Violeta, por esta invitación, por de verdad participar en este cierre de tu reto 45 y poder también de alguna manera expresar este tema de la autodisciplina, porque no es menor, la verdad, el tema. Pues fíjate, yo aquí soy mexicano, vivo aquí en la Ciudad de México. Primero ejercí la carrera de la abogacía y la verdad es que desde hace muchos años, desde que incluso yo estaba en la universidad, el tema del desarrollo humano impregnaba ya mis venas. Yo creo que los traigo ya en la sangre. Muchos de mi familia fueron humanistas, es decir, mi abuelo, por ejemplo, fue parte del Ejército Nacional Mexicano, pero con un conocimiento bárbaro de historia, de arte, de música, y bueno, pues
Yo de él siento que al menos me impregné esta parte del humanismo. Y entonces, ejerciendo la carrera de Derecho, en varias ocasiones sentí que esta parte humanista era para ser sacerdote. Y entonces, incluso dejé los estudios de Derecho para pensar bien en el futuro como sacerdote. Alguien me dijo, no, mejor regresa a la carrera. Regresé a la carrera, salí de la carrera y aún así seguía todavía con la necedad del humanismo. Y entonces solté un poco lo que yo trabajaba. Aquí en México trabajaba en la corte, en esos momentos de mis años iniciales como abogado. Y bueno, me fui al seminario 3 años. Y 3 años también me sirvieron como para comprender la parte humanista y hacia dónde quería dirigir mi vida. Y hoy estoy completamente seguro que no era mi camino. Realmente salí del seminario para ejercer nuevamente la carrera de Derecho, pero con un enfoque distinto. Y entonces me empecé a preparar aquí en la Universidad Iberoamericana, aquí en México, que es de jesuitas. Me empecé a preparar muy fuerte en el área del desarrollo humano. Aquí Juan Lafarga, que es un sacerdote jesuita ya fallecido, fue alumno de Carl Rogers. Carl Rogers fue el iniciador de la psicología humanista, de lo que le llaman el enfoque centrado en la persona, y como fue su alumno directo, trajo aquí a México el enfoque centrado en la persona, el desarrollo humano, y yo pues tuve la gracia y la fortuna de estudiar con Juan Lafarga y todos sus alumnos. Y bueno, pues a partir de allí conocer, como dice Mauricio Venose, el desarrollo humano me voló la cabeza completamente, porque entendí la función, por ejemplo, de la abogacía desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva más humanista, desde una perspectiva no tan voraz, ¿no? Y era un poco complicado pensarlo así, porque al fin y al cabo el derecho es humanismo propio, ¿no? Así es. Pero bueno, las prácticas actuales y la manera a veces de entender la abogacía es distinta. Entonces, eso me permitió como tener un panorama distinto y me fui preparando en ya lo que has dicho del currículum, ¿no? Hasta este año de la pandemia, fíjate que yo también seguía ejerciendo como abogado y fui de la estadística de los desempleados. Y entonces me da orgullo decirlo porque mucha gente puede pensar que esto es una tragedia. Para algunos puede ser que sí. Para mí sí lo fue. Incluso hubo un momento de duelo, en el que no quería levantarme, me sentía como, ¿por qué me habían corrido? Si yo era muy bueno. Pero eso también me permitió darme la posibilidad de entender en carne propia y de vivir la autodisciplina, porque no había otra manera, y creo yo que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, no hay otra solución para salir adelante más que la autodisciplina. Y la autodisciplina no la voy a develar, ni voy a sacar el hilo negro, como decimos por acá, sino es una autodisciplina que la tomé de John Maxwell, gran conocedor de liderazgo, ¿no? Y bueno, hacia allá quisiera enfocar esta parte de la autodisciplina. Qué interesante lo que perdóname que te corte. Qué interesante lo que me dices y todo el proceso que has venido desarrollando, es decir, que tienes esa semillita ahí ya sembrada en el tema del servicio, ¿no? Del servicio que tú puedas dar a las demás personas, ¿no? De acuerdo. Te diré que cuando estaba en la prepa, aquí la Escuela Nacional Preparatoria pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, y entonces yo no entendía hasta ahora, no entendía el lema de la preparatoria en la que yo estudié. El lema era orden y progreso. Y cuando hoy que me metí a estudiar la autodisciplina y a develar qué es la autodisciplina, entendí que era eso. La autodisciplina te da orden
y progreso en tu vida. ¿Por qué? Porque la autodisciplina es simplemente tener control de la propia vida. No es un don, no es un talento, y esto es genial, porque al fin y al cabo, si no es un don ni es un talento, cualquier persona puede desarrollar y construir su propia autodisciplina. Y el enfoque que le da Maxwell me ha encantado porque él propone 10 acciones para generar autodisciplina. Y mira, el primero de ellos los voy a comentar brevemente para no tardarnos mucho. La primera acción que propone Maxwell ha sido establecer prioridades. Y esto es sumamente importante. Wow, qué porque importante. Porque las prioridades son la puerta para tomar decisiones. La puerta para tomar decisiones. A mí ha venido gente a preguntarme o a consultarme, oye, estoy en este momento, ¿qué decisión tomo? ¿Qué decisión tomas? ¿Cuál es tu lista de prioridades? ¿Hacia dónde vas a enfocar tu vida? Porque también, por ejemplo, han venido a buscarme empresas como abogado, pero hoy mi prioridad no es volverme a emplear. Mi prioridad es ahora explotar todo este conocimiento del desarrollo humano en beneficio de quienes nos ven, en beneficio de nuestras comunidades peruanas y mexicanas. Esa es mi prioridad. Lo tienes muy clara. Muy claro, ¿no? Entonces, es importante que cuando las personas empiecen a crear su propia autodisciplina, primero establezcan sus prioridades. ¿Cuáles son? Y a veces podemos hacer una lista, ¿no? Que puede parecer incluso como una lista de, ¿cómo decirlo? Como desarticulada, ¿no? El 1 es el 2 y el 3 y el 4. A mí me gusta en realidad hacerlo como si fuera una diana o un blanco, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, hacerlo así me implica que todas están relacionadas. La primer prioridad está relacionada con la segunda y la tercera. Mi primer prioridad hoy en día, por ejemplo, es volver a rescatar mi relación con Dios, por ejemplo, ¿no? Y estoy en ese proceso de volver a rescatar la fe, porque en algún momento la dejé, la olvidé, sentí que no era necesario, sentí que ya no, que como ya me había ido al seminario y ya había explorado esa área, ya no era necesario. Hoy, por ejemplo, me reviso y sé que es una de mis prioridades volver a retomar esta relación con Dios, por ejemplo. Y allí sigue esta parte en el siguiente círculo. Para mí, mi siguiente prioridad es, por ejemplo, mi vida familiar, de pareja, ¿no? Y cómo está engarzada con la primera. Entonces, por eso es importante, pues, establecer las prioridades, porque es la puerta para tomar decisiones. De allí, la siguiente acción que propone Maxwell es poner esas prioridades en un calendario. Yo a veces me tildan de sangrón, no sé si el término en Perú se conozca, ¿sí? Como alguien que se cree mucho, ¿no? Porque a veces digo, déjame anotarlo en mi agenda. Y es que ese anotar en mi agenda implica que es importante para mí. La verdad es que cuando no anoto cosas en la agenda, se me van. Porque esta acción que propone Maxwell de anotar cosas en un calendario es justamente poner esas prioridades en movimiento. Ya habíamos acordado este live, por ejemplo, desde hace un par de semanas, y yo lo tenía muy bien agendado. Yo ya sabía que hoy íbamos a tener este live. Si no, a lo mejor se me hubiera olvidado, se me hubiera pasado. ¿Por qué? Porque no le hubiera dado la importancia. Y como esto es importante para mí, estaba puesto en la agenda, ya estábamos listos, ¿no? ¿Cuál es la tercera acción que propone Maxwell? Bueno, reservar un tiempo para lo inesperado. Wow, es decir, tener un cierto margen. Qué importante.
Te voy a comentar hoy. Hoy tenía como calendarizado las actividades de mi día. Yo generalmente me levanto entre las 5 o las 6 de la mañana para empezar mi día, meditando, como estoy en un programa estoy con otra entrenadora llamada Sonia Sosa, también es una de mis mentoras, me enseña ella a hacer a reprogramar, entonces hago algunas actividades de inteligencia emocional, Wow, qué es un nuevo excelente. entrenamiento en el que estoy con ella, y por eso me levanto temprano. Pero, fíjate, por ahí de las 10, no, 11 o mediodía, mi pareja me lleva y me dijo, se me olvidan unos documentos en el folder. ¿Me los puedes traer? Sí, voy para allá. Si no hubiera reservado este margen, le hubiera dicho, no puedo, o me destrozas el día. Pero en realidad, a veces me dejo un margen entre cosas para lo que surja, ¿no? Entonces, esta tercera acción es de reservar un tiempo para el inesperado, es importante. La otra, y esto es muy importante, mucha gente hoy en la pandemia se volvió, lo voy a decir un poco con ironía, se volvió un poco loca, porque no entendía qué hacer y cómo hacer las cosas ante todo el abrumador calendario que tenía. La cuarta acción que propone Maxwell es realizar los proyectos uno a la vez. Una cosa a la vez. Enfocarse, a veces mucha gente, ¿no? Exacto, mucha gente entró en ansiedad porque decía, es que tengo que hacer acá, y los niños, y la casa, y el trabajo, y mis estudios, y ¿qué voy a hacer? Pues una cosa a la vez. Posiblemente a lo mejor a ti te pasó, estamos juntos con Mauricio Benoist, y a veces teníamos que estudiar muchísimo. Y entonces, la verdad, cuando dije, a ver, una cosa a la vez, hoy estudio salto cuántico, hoy estudio PNL, mañana me programo para estudiar esto, mañana, etcétera, lo fui llevando mucho mejor, a pensar hoy, y hoy tengo que estudiar esto, y luego aquello, y luego ya subir el material, y luego ya nos están invitando a un live, y luego ya me hubiera vuelto loco. El mejor remedio, entonces, para la ansiedad que mucha gente hoy experimenta por estar haciendo home office o trabajo desde casa, es realizar los proyectos uno a la vez. Y no que tengamos un proyecto al año, por ejemplo, no. Yo sé que al año tenemos muchos proyectos juntos, pero la cuestión es, hoy martes, ¿a qué me voy a enfocar? Pues me voy a enfocar a este proyecto. Y a lo mejor la mañana del martes me enfoco a este y en la tarde del martes me enfoco a este. Porque esta es la palabra clave, el enfoque. Realizar los proyectos uno a la vez nos genera enfoque. Y el enfoque nos da esto que conocí desde la preparatoria. Orden y progreso. Progresamos, avanzamos, ¿no? Incluso mi mentora Sonia me ayuda a repetir una frase que yo la aprendí de ella que dice, no me detengo, siempre avanzo. No me detengo, siempre avanzo. Y uno a la vez, ¿no? Qué potente esta frase, ¿no? Mandé, adelante, no te escuché. Esta frase muy potente, te digo. Y justamente ahí también, Adrián, yo quería comentarte, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, discúlpame que te haga un pare ahí, en mi caso, ¿no? Que estuve desarrollando el reto justamente de los 45 días, han sido días en los que realmente me sirvió bastante, no cabe la menor duda, porque tal cual tú me vienes diciendo, ¿no? Nos vienes comentando lo que te pasó, también me pasó, porque durante estos 45 días y el proceso en el que estuvimos estudiando, realmente se nos ha presentado varias situaciones que teníamos que resolver. Y es ahí el punto interesante que tú nos vienes a decir en esta tarde, que nosotros mantengamos siempre ese enfoque. Y justamente estas 10 pilares, ¿no? de la autodisciplina
nos permiten que todos estén relacionados entre sí, ¿no? Por ejemplo, si tú en tu día, en este día martes, te vas a enfocar hacia algo, establece cuál es tu prioridad para este día. Exacto. ¿No? Entonces, eso era lo que es también una parte de lo que yo aprendí en estos 45 días, cuando venían varias cosas que realizar, ¿no? De saber qué es lo que debo hacer hoy. No, hoy me enfoco a estudiar, por ejemplo, salto cuántico, hacer estos ejercicios. Porque suele pasarnos que queremos hacer todo y sin embargo, sí, al final se das cuenta que el día ya pasó y no hiciste. No lo hiciste, te pasaste más preocupando y no ocupando, ¿no? Exactamente. Y entonces te genera ansiedad y entonces dices, mejor no hago nada y no haces nada. En cambio, y te quedas enfocándote, ahí, avanzas uno a la vez, ¿no? La quinta acción que propone Maxwell, exacto, para mí esta también es muy importante, organizar el espacio de trabajo. La verdad es que hay semanas que justamente por estudiar saco un libro, saco otro, y tengo una pila de libros por acá y libros en el piso, y de repente volteo y digo, no me gusta estar así, no me enfoca, el desorden te hace perder tiempo, pues. O sea, el desorden te hace perder tiempo. Entonces, la quinta acción es organiza tu lugar de trabajo. Y la verdad es que constantemente estoy tirando cosas, renovando, porque a veces digo, estas 20 hojas o 10 hojas que tengo aquí, ya las ocupé. ¿Qué hacen aquí 2 semanas? Y entonces, bueno, ya, adiós, me deshago de las cosas que no utilizo y adiós, ¿no? Entonces, organizar el espacio de trabajo es muy importante. El 6, trabajar de acuerdo con la personalidad. Y eso es importante porque nos invita a conocernos. Yo, por ejemplo, te diré, soy un hombre más de mañana que de tarde. Entonces, aun cuando, por ejemplo, con mis compañeros de másteres en desarrollo humano, a veces trabajamos en la noche o a veces con mi mentora, también trabajo por las noches o a veces con Mauricio nos han citado en las noches. Créeme que a veces esas horas debo de meterme el doble de energía para chambear, porque yo soy más hombre como de mañana, me levanto mucho más temprano, rindo más por la mañana y ya como por las 5 o 6 de la tarde ya estoy así como ya como ya como para mi cafecito de la tarde, ya exacto, bajando el ritmo, y de repente es, ay no, a las 7 tengo clase, entonces pues otra vez a trabajar, ¿no? Pero bueno, lo importante es que en el momento en que conoces cómo eres, puedes entonces justamente eso, decir, a ver, me reservo energía o sé que por la tarde tengo también cosas importantes que atender, entonces hago ejercicio o me tomo un café o a lo mejor hago ejercicios de promoción lingüística o de respiración para meterle energía y gasolina a mi cerebro y volver a estar listo, ¿no? La séptima acción que propone Maxwell es utilizar el tiempo de manejo o utilizar el tiempo de traslado para, 1, hacer un trabajo menor o el crecimiento personal. Mira, yo hay veces que requiero manejar mi coche para trasladarme a un lugar por las mañanas. Y últimamente he estado ocupando esos tiempos para o escuchar un podcast o escuchar un audiolibro, etcétera. Claro, no, insisto, no como para trabajos que requieran totalmente la atención y el enfoque, porque se perdería, ¿no? Las clases de Mauricio, lo que sea, no lo utilizo así porque ya ves que él nos ha pedido, cierra todo lo que te distraiga y enfócate. Pero más bien un audiolibro o no sé, o quizá la sesión que a lo mejor vi en la mañana de ayer y que requiero como revisarla, pues a lo mejor como ya conozco el tema, me la vuelvo a poner y entonces el tiempo de traslado también ha sido un momento muy importante para seguir creciendo y no como para tirar el tiempo que a veces estamos en el tráfico o quizá en el transporte público, ¿no?
Sí, este punto también es muy importante, Adrián, discúlpame, porque me pasó en los primeros días del live, justamente entre el día 3 o 5 creo que fue, que yo estaba cometiendo ese error, ¿no? De ponerme en esos espacios, de poner cursos que realmente me interesan, ¿no? Me interesan y yo estaba pero haciendo las otras cosas, entonces un poco que desviaba, ¿no? Desviaba, entonces me propuse justamente lo que estás indicando, en esos momentos de tiempo de traslado que le llama John, de hacer ese feedback. Lo que ayer escuché o lo que la semana escuché, nuevamente hacer esa retroalimentación. Y genial, ¿no? Genial, por ejemplo, y esos espacios como que te va quedando mucho más, ¿no? Exacto. Porque creo que cuando uno lo vuelve a escuchar, es como que un libro, ¿no? Un libro lo vuelves a leer, lo puedes leer tantas veces y la interpretación es distinta, ¿no? Es distinta. Entonces vas aprendiendo nuevas cosas. Exacto, de acuerdo. Bueno, continúo. La octava es similar, pero dice Maxwell, ten siempre un plan para los tiempos de espera. Yo no sé allá en Perú, pero aquí en México, para todo hay que hacer fila, para todo. Bueno, el acá banco, también. pagar cosas, comprar cosas. Y a veces en lo personal, yo no soy una persona como muy paciente, ¿no? Y a veces estoy en el súper y es así de, ay, Dios mío, pero todavía esperar la fila para pagar el súper o la fila del banco. Y entonces, pues de alguna manera ya sé que me distraigo, o a lo mejor escribiendo algo o leyendo algo, justo para eso. O ahora en los aeropuertos, ¿no? En los aeropuertos ya sabes que el tiempo de espera es muchísimo, pues ya me prevengo y sé que me llevo un libro, o cargo mis podcasts, mis audiolibros también y mis audífonos, y bueno, ahí estoy para los tiempos de espera, y no son tiempos muertos, son tiempos útiles, ¿no? Así es, ¿no? Qué productivo, ¿no? Un tiempo muy productivo que se puede dar. ¿No? La novena es, dice Maxwell, desarrollar un sistema que te funcione. Y por sistema no lo hagamos complicado. Por sistema es simplemente el cómo facilitar tu excelencia, ¿no? Es decir, es la forma en que haces las cosas de manera sistemáticamente. O sea, si las cosas que tú haces te llevan a la excelencia y te generan ahorro de tiempo o salen pronto, pues entonces adelante, es un sistema que te funciona, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy innovando porque a veces mi manera de crear algún curso, crear algún evento, no me estaba siendo útil, ¿no? Entonces, como que lo importante de la promoción neurolingüística es que uno de los postulados de la PNL es que si no te funciona lo que haces, cámbialo, ¿no? Cambia. Entonces, exacto, cámbialo. Entonces, estoy cambiando hoy mis maneras de estudio, mi manera de crear programas para justamente hacerme más eficiente, ¿no? Y que funcione. Y ya, por último, la 10ª, 10 acciones. La 10ª acción es enfocarse en los resultados, no en las actividades. Y es que este último nos da luz entre la pelea natural entre eficiencia y efectividad. Y es que la eficiencia es hacer bien las cosas, pero la efectividad es hacer las cosas correctas. Y a veces nos enfocamos mucho en la actividad. Y son actividades que no nos generan resultados. Por lo tanto, si te enfocas más bien en los resultados y no en las actividades, entonces cambiarás las actividades. Y esto es importante, pues, porque Maxwell lo que dice, incluso aquí en este punto es muy importante, Maxwell dice y señala, y esto es muy importante para nosotros como coaches, que trabajemos el 80% de nuestro tiempo en nuestras zonas de fortaleza, el 15% en algo que estamos aprendiendo y solo el 5% en algo en lo que no somos buenos. Entonces es importante conocernos y decir, ¿cuál es mi fortaleza? Pues entonces durante
perdón, el 80% de mi tiempo debo estar trabajando en mi área de fortalezas. Ese es un punto, perdóname que te corte, No, Adrián, ese es un punto muy importante que justamente yo el día de ayer que tuve una sesión también con una persona, le decía esto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos enfocamos en esas cosas que de repente, esas áreas de oportunidades, le vamos a llamar, porque las debilidades suena un poquito más, ¿no? Yo le llamo áreas de oportunidad para trabajarlas en esa. Pero las fortalezas, ¿qué pasa? Que me decía esta persona, por ejemplo, no, pero yo no conozco qué fortalezas tengo. Entonces, qué importante es que podamos iniciar todo este proceso maravilloso reconociendo cuáles son esas habilidades, esas fortalezas que yo tengo. Entonces, ¿cómo vamos a potenciarlas si no las conocemos? Exacto. O si de repente conocemos solamente ese 5%, pero como esas, vamos a decir esas áreas para trabajarlo, o esas debilidades que muchas veces podemos ver de nosotros mismos, solamente esa parte negativa. No, esa parte que debería tener ese 5% lo hacemos de repente en un 80%. ¿Y dónde quedan esas fortalezas? ¿No? Exacto. Entonces este punto es muy importante que lo rescatemos, que lo resaltemos sobre todo. De acuerdo. Y bueno, entonces, haciendo estas acciones, construimos nuestra propia fortaleza. Nos hará, pues, tendremos control de nuestra vida y nos llevará al progreso que estamos buscando. Así es, Adrián. Entonces, definitivamente potenciar esa fortaleza justamente nos permite que podamos primero reconocer, ¿no? Primero reconocer, potenciarla y de ahí, ¿no? Empezar por ello y no enfocarse solamente, ¿no? En qué aspectos negativos tengo. Bueno, no resaltar lo negativo que hay en cada uno de nosotros, ¿no? De acuerdo, sino más bien esas fortalezas potenciales. Qué importante estos 10, sobre todo este punto 10 también. Bueno, que todo se va relacionando, ¿no? Sin embargo, todo se va relacionando, pero este último ha sido como para mí en lo personal me dio mucha luz cuando lo escuché. Sí, me parece uno de los puntos también, quizás más sobresalientes de todos estos 10 pilares, ¿no? Que te permiten enfocarte y potencializar. Creo que los demás pilares van ya generándose quizás paralelamente, ¿no? De acuerdo, sí, totalmente. Qué interesante es estos 10 pilares que nos traes, Adrián. Entonces, cuando hablamos de la autodisciplina, ¿a qué más nos estamos refiriendo, Adrián? De repente, ¿nos podrías dejar algún ejercicio para que las personas que estén acá podríamos aplicarlo, podríamos ¿no? llevarlo a cabo? Sí, claro. Fíjate que en la programación neurolingüística tenemos le llamamos posiciones perceptuales, ¿no? Posiciones en las que podemos de alguna manera percibir alguna situación. Entonces, el ejercicio es muy sencillo. Utilizando las percepciones, las posiciones perceptuales, tenemos 3. La primera, segunda y tercera. Y puede sonar chistoso, pero no. La primera posición perceptual es la posición del yo. Yo cómo estoy participando en una situación. La segunda posición perceptual es la posición del tú, de alguien que me está observando a mí en cierta situación. Y la posición 3, o tercer posición perceptual, es la posición de un observador fuera del 1 y del 2. Y entonces el 3 observa al 1, que es el que está involucrado en la situación, al 2, que está fuera de esa situación observando al otro, y 3, observando estos. El contexto. Exacto. ¿Qué ejercicio les propongo para poder ampliar nuestra autodisciplina a partir de un ejercicio muy sencillo de programación neurolingüística? Sobre todo para, digámoslo así, superar
el conflicto interno de sí, pero, ¿no? Y porque este conflicto interno es un diálogo acá que nos frena. Sí quiero hacer ejercicio, pero, o sí quiero Siempre estudiar, el pero. ¿no? Y entonces empezamos a tener estos diálogos que nos van frenando. ¿Cómo sería el ejercicio para superar este conflicto perceptual? Simplemente yo pido, ¿no?, que la gente ponga en posición 1 estos peros. Primero que vean los peros. A ver, ¿pero qué? ¿Cuál es el pero para hacer ejercicio? ¿Cuál es el pero para estudiar? ¿Cuál es el pero para avanzar en el proyecto? ¿Cuál es el pero para escribir? Etcétera, ¿no? Y ya que me dan sus razones, como si fueran una pantalla de cine, que las dejen ahí. Y luego vuelvo a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con el sí. O sea, sí quiero hacer ejercicio, sí quiero escribir, sí quiero avanzar en mi proyecto, etc. Y entonces dejo que lo vean como en una pantalla de cine. Y entonces pido a las personas que se hagan en la posición 3, como un observador de esas peros y de los sís. Y ya que los ven, entonces simplemente les pido que pregunten cuál es la intención positiva de los peros. Y la intención positiva es que desde la programación neurolingüística toda conducta tiene una intención, toda. Entonces, ¿cuál es la intención positiva de los peros? Entonces algunos me han dicho, no tener frío, cuidarme del frío, o sentir que no sé, protegerme, ¿no? Bueno, y hago el mismo ejercicio de cuál es la intención positiva de lo que quieres hacer, de hacer ejercicio, de avanzar en el proyecto, de escribir, etc. Y ya que encuentran esas dos intenciones positivas, lo único que hago en el ejercicio, les propongo que hagan el ejercicio, es un diálogo de ver cómo estos peros son en realidad los mismos que estos sí. Y entonces preguntar una opción para estos peros, o sea, si la intención positiva de los peros pueden ir de la mano con las acciones que van a hacer. Y entonces, cuando la gente siente y ve y percibe que ambas intenciones tienen un mismo eje, que son sus deseos más profundos, se termina el conflicto. Se termina el conflicto. Entonces, les invito a que hoy lo hagan, vean los peros, vean los sís, o sea, las actividades que quieren hacer, pregunten por la intención positiva de ambas, vean la intención positiva y simplemente únanlas. Y al unirse se van a dar cuenta que tienen un deseo profundo que los va a hacer avanzar y los va a hacer superar este sí pero. Wow, qué interesante esta herramienta que nos dejas, Adrián. Definitivamente yo creo que las personas que están mirando y las que van a mirar este live, es importante que lo pongamos, que lo pongan en práctica para que puedan determinar y reconocer y determinar, ¿no?, cuál es la acción positiva que van a tomar de cada situación. Qué importante, Adrián, qué importante esta herramienta, que realmente la programación neurolingüística nos abre muchos espacios, mucho campo para poder conocer varias herramientas, que definitivamente, como siempre lo digo, Adrián, no solamente es tener el conocimiento, sino enfocarlo a esa práctica, porque de nada nos sirve solamente adquirir la información, una información que no es llevada a cabo, no tiene ningún resultado, ¿no? De acuerdo. A lo menos positivo. De acuerdo. Así es, Adrián. De verdad es que este ejercicio me encantó, y todo el tema que nos vienes, definitivamente tienes un mar de conocimiento, Adrián. Me quedé sorprendida, porque realmente nos estás dejando estas herramientas muy prácticas que lo podemos, y sencillas, en realidad son sencillas todas esas herramientas que nos dejas y que deberíamos aplicarlo, ¿no?, para poder ir viendo, claro, los resultados,
Pero también es importante que lo resaltemos, que mientras vayamos obteniendo esos resultados, Adrián, siempre lo resalto que es tan importante que disfrutemos también el proceso. Disfrutemos de todo lo que estemos aprendiendo, de todo este proceso maravilloso que nos toca hacer día a día, ¿no? ¿Qué nos puedes decir un poquito al respecto de disfrutar también, yo concuerdo contigo. El proceso se disfruta. Uh-huh. El proceso se disfruta. Si no disfrutas del proceso, algo hay ahí que a lo mejor no encanta o no, no sé, a lo mejor revisar que a lo mejor la manera en que lo estás haciendo no es la efectiva, ¿no? Yo al menos eso es lo que concuerdo contigo. Disfrutar del proceso es parte importante del avance de cualquier cuestión, de cualquier proyecto. Disfrutar del proceso también es avanzar en el proyecto. Así es, eso es sinónimo, en realidad, sinónimo de felicidad. Yo lo considero así, Adrián, porque yo considero que la felicidad no es que yo voy a obtener esto y voy a ser feliz con eso, ¿no? Sino que la felicidad se va construyendo día a día. Y estos pilares definitivamente considero que nos ayudan mucho. Y también acá quiero rescatar algo. Dijiste, por ejemplo, en el primer pilar que dice la prioridad, una prioridad también para mí, en mi caso, en mi familia, es establecer esa relación con Dios, ¿no? Para aquellos que tenemos esa fe, que creemos, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante este pilar porque es la base para que podamos nosotros ir conectando con nuestro propósito, conectando con lo que realmente nos apasiona hacer, ¿no? Por ejemplo, en nosotros, ¿no? Claro ejemplo en nosotros, ¿no? Tenemos el propósito claro que es servir, ¿no? Que servir es impactar, llevando, por ejemplo, en mi caso, llevando, ¿no? Esos principios, esos valores, esa fe, ¿no? Y poder transmitir y hacer un efecto multiplicador de todo este aprendizaje que estamos haciendo nosotros en este proceso maravilloso que es el coaching. Correcto. Yo al menos creo que en la medida en que te conectas con como lo quieras llamar, Dios, inteligencia superior. Claro, independientemente. Sea, exacto, como sea, no importa, pero es ahí donde puedes encontrar, al menos yo, donde he encontrado la fuente y a veces de mi sed espiritual y la fuente que me calma a veces cuando me siento perdido, ¿no? De orar un rato, de meditar otro poco y de encontrar otra vez sentido y otra vez enfoque a todos los proyectos que tengo. Sí, qué interesante y compartimos eso y es que por eso creo yo, Adrián, que esta tarde definitivamente es muy productiva. Te agradezco de verdad por haber aceptado la invitación, por estar acá con nosotros, gracias, por compartir a todas las personas que nos están mirando y que van a verlo, ¿no? Porque recordemos que esto se queda grabado. Entonces, maravillosa, yo encantada, Adrián, definitivamente tienes un mar de conocimiento, de mucho conocimiento y agradecerte de todo corazón. Agradecerte por haber aceptado esta invitación. Sabes que estamos acá en Perú. Por hacerlo posible, Así es, nuestra mente lo ha creado, lo ha ido visualizando, entonces estamos justamente, Adrián, muchísimas gracias nuevamente, te mando un fuerte abrazo desde mi querido Perú, un cálido abrazo también para todos ustedes, país hermano mexicano. Y bueno, gracias, ya nos también corresponde el abrazo con un gran abrazo mexicano y deseando que la situación también de Perú pronto se restablezca. Amén, así sea, Adrián. Entonces, bueno, encantada y espero que una próxima oportunidad también estemos compartiendo mucha más información, herramientas para que las personas, toda nuestra audiencia pueda. Así es, agradecer a todas las personas que están. Gracias, Gerardo, por ahí me saludaron, Gerardo.
Sí, acá tus amistades también te estaban saludando. Bueno, ya les estuve respondiendo a algunos de ellos, bien. pero Tam, gracias. Pero igual, muy agradecidos a Edgar, todas las gracias. personas que siempre vienen siguiéndonos en las transmisiones. Como les iba diciendo, vamos a seguir en todo este proceso maravilloso de seguir aportando valor, porque lo estamos haciendo desde lo que nos apasiona, desde nuestro corazón, entregándolo siempre con este mismo entusiasmo de cada día. Te agradezco, muy amable. Gracias, Violeta. Un abrazo. Sí, un fuerte abrazo, un abrazo también para ti. Bendiciones. Chao, hasta luego. Estamos comunicando. Claro que sí, hasta luego. Gracias, amigos, gracias a todas las personas que nos han acompañado y que nos van a acompañar durante esta grabación, ¿no? Que está quedando agradecida, con ustedes. Gracias por haberme acompañado en estos 45 días del reto, y que definitivamente han sido días maravillosos de mucho aprendizaje, y les prometo y me comprometo también, porque esto es una escalera para yo poder ir dándoles mayor contenido, ir transmitiendo y haciendo ese efecto multiplicador con cada uno de ustedes desde lo más profundo de mi ser. Muchísimas gracias a todos, y nos estamos viendo en otros momentitos de transmisión que vamos también a estar haciendo. Pero el día de hoy, el día de los 45 días del reto, estamos culminando el día de hoy, y lo hemos hecho pues con este invitado muy especial, amigo y colega desde México. Nos estamos viendo. Gracias, un fuerte abrazo a todos mis amigos, a todos los peruanos. Sigamos con ese positivismo, con esa templanza, con esa calma, sobre todo en estos momentos que tanto necesitamos. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo hasta la próxima.